noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. En instantes nada más, el señor Jorge Asís con nosotros. Quiero comenzar esta noche preguntándole cómo es vivir con miedo. Pero sobre todo, cómo es cuando te proponen o cuando nos proponen vivir, en definitiva, con incertidumbre, con miedo, con angustia. En esta Argentina, donde cada día que pasa existe mayor desigualdad, donde la economía prácticamente ya anuda 11 meses consecutivos de caída, y esa caída ha generado un retroceso enorme en materia de creación de puestos de trabajo, donde la inflación talla y nos deja el salario cada vez más lejos de los bienes y servicios básicos que necesitamos para vivir. En definitiva, también lo que termina pasando muchas veces es que ese salario representa que nos pagan menos por nuestro trabajo, cuando puede comprar menos bienes y menos servicios. Y todo esto configura un escenario sumamente árido para tratar de llegar a fin de mes. Quiero consultarle y en todo caso proponerle que pensemos juntos si no hay mecanismos, si no hay ideas, si no hay fuerzas que están entre nosotros, que quizás no son tan perceptibles, pero que sin ninguna duda están, y que nos reflejan ese miedo, ese temor, esa incertidumbre que se ha hecho un lugar y con la cual se supone que tenemos que convivir. Al menos esto es lo que está planteado, que forme parte de una especie de sentido común. Ese miedo, ese temor, está entre nosotros y convive sin ninguna duda con nosotros. Claro, ¿cuál es la respuesta que tenemos frente a eso? Sobre todo aquellos que trabajamos día a día, y me incluyo, porque somos los que vivimos del salario, y es la inmensa mayoría de todos nosotros, que lo usamos para sostener a nuestra familia, que lo usamos para construir nuestros sueños, nuestras proyecciones. Pero ¿qué pasa cuando todo eso empieza a desmoronarse? ¿Qué le cabe a aquellos que han perdido ya su trabajo, que observan quizás con desazón que esta Argentina cada vez les da menor cantidad de posibilidades? ¿Cómo respondemos a eso? Mire, intuitivamente a veces la solución es trabajar más. Cuando las limitaciones empiezan a formar parte de nuestro día a día, trabajamos más para compensar aquello que es lo que no nos alcanza, o también lo que uno puede hacer es recortar los gastos, ponerse límites en esos consumos que tiene nuestra familia, pero al mismo tiempo atención, y lo decíamos la semana pasada, porque no falta quienes se echan la culpa y dicen, bueno, la realidad es que me va mal porque yo no estoy a la altura de las circunstancias. Esto que ha dicho el gobierno, que se supone que tenemos que tomar como una verdad. Y por otro lado, algo que también ha dicho el gobierno es que se supone también que tuvimos una fiesta y que ahora estamos pagando esa fiesta. La pregunta es, ¿fiesta dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y realmente hubo una fiesta? Y si la hubo, ¿quiénes fueron los que formaron parte de ella? Son las preguntas que caben, pero quizás lo más peligroso es naturalizar esto. Naturalizar, tomarlo como parte de un sentido común, este miedo, esta incertidumbre que va tallando en nuestro día a día. Mire, formamos parte de una sociedad y eso quiere decir que hay un pacto social entre todos nosotros, y ese pacto social es lo que le da forma, lo que le ha dado forma en algún momento a cuestiones que tienen que ver con la república, con la democracia, a elegir a nuestras propias autoridades, a poner a alguien en la Casa Rosada y que sea esa persona la que designe a sus ayudantes, a sus funcionarios, a los ministros, a los directores, y que ellos toman las decisiones porque uno delega poder en ellos. Eso entre tantas otras cosas que hacemos cuando renovamos permanentemente a través de la cultura este pacto social. Por eso es, creo yo, lógico que cuando aparecen las dificultades, cuando estamos en crisis, cuando observamos que quienes están a nuestro alrededor también están afrontando una situación crítica, miremos para la Casa Rosada, miremos a quienes toman las decisiones y les pidamos nada más y nada menos que nos expliquen qué es lo que nos está pasando. Pero ¿qué ocurre cuando eso no ocurre? ¿Qué sucede cuando lo único que obtenemos son miradas de indiferencia, cuando nadie se pone en la piel de aquel que toma las decisiones, o desde el gobierno son sencillos analistas de la realidad, pero no se hacen responsables? Y acá quiero plantearle que muchas veces el gobierno actúa en forma indolente, en forma indiferente, que siembra ese miedo, esa incertidumbre, que actúa con levedad. Y
Le traigo esta noche una historia que habla de la levedad, de la indiferencia y del miedo y de la incertidumbre, por supuesto, que escribió un autor checo que se llama Milan Kundera. Se llama La insoportable levedad del ser. Y lo que va a hacer con nosotros es aproximarnos a un mundo donde va a situar a cada una de las personas en el marco de una sociedad, donde va a describir también cómo son las relaciones que tenemos día a día, no solamente las relaciones con aquel que tenemos al lado, que forma parte de nuestra pareja, sino también con los hijos, con los amigos, con los conocidos, cómo son las relaciones sociales que nos envuelven, cómo es ese capital social puesto al servicio, sobre todo de aquellos que menos tienen, de los más vulnerables. Y lo que va a hacer Kundera, maravillosamente bien, va a ser clasificar todas esas relaciones en dos cuestiones que son centrales. Él va a decir que de un lado está la levedad, y que esa levedad representa la falta de compromiso a la hora de tomar una decisión, que representa el miedo al mismo tiempo, pero sobre todo cuando no se quiere asumir una responsabilidad por eso que se está haciendo. Y del otro lado va a contraponer al peso, el concepto de peso, de lo pesado, en los términos de la intensidad, de lo que uno hereda culturalmente, de lo que uno comparte con el resto de toda la sociedad, que formamos parte de la sociedad, va a decir Kundera. Y la historia es sumamente sencilla y al mismo tiempo es algo compleja. A ver, porque hay un personaje central que se llama Tomás, que es cirujano, que está emprendiendo una especie de segundo matrimonio, está divorciado de su primera mujer, ha tenido un hijo, pero lo que va a llevar la historia adelante van a ser las infidelidades que Tomás va a cometer contra su segunda mujer, que se llama Teresa. Y hay algunas cuestiones que son centrales. Por ejemplo, él va a decir que su verdadero amor es Teresa, pero que no puede evitar serle infiel. Al mismo tiempo, Kundera va a empezar a tejer una cuestión relativamente narrativa en torno a las otras relaciones que tiene Tomás, porque hay un hijo de su primer matrimonio con el cual hace mucho tiempo que no se ve. Lógicamente tiene una relación sumamente distante. Él mantiene incluso una relación con su primera mujer. También Kundera va a describir cómo se lleva con las otras mujeres que forman parte de su vida, con sus amantes. Y del lado de Teresa también va a haber infidelidad, pero al mismo tiempo va a describir la relación con sus padres, pero sobre todo con su mamá. Es ahí donde el autor se va a meter prácticamente de lleno. Ahora, también al mismo tiempo, esto que le decía recién, cómo se manejan las decisiones, va a decir Kundera, cada una de esas relaciones de la cual formamos parte, con esta especie de juego de fuerzas. Por un lado la levedad, por otro lado el peso. Y él va a decir que del diálogo de estas dos fuerzas, de estos dos mecanismos, de la levedad y del peso, es que surgen nuestras propias decisiones en la vida. Y que una vez que uno las hace, ya no hay marcha atrás. Y esta es quizás la clave con la que yo quiero hoy arrancar el programa. La levedad y el peso. Y preguntarle si acaso, tal y como hace Kundera en esta historia, en esta la insoportable levedad del ser, no se plantea también cierta cuestión de resistencia cuando esa levedad no solamente está planteada en las relaciones que mantenemos con quienes están a nuestro alrededor, sino también con aquellos que tienen poder sobre nosotros, que tienen poder político, que toman definiciones que cambian directamente nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando esa incertidumbre, ese miedo, son producto de las decisiones que toma el poder y esas decisiones están ancladas directamente en una cuestión frívola, en una cuestión leve, en una cuestión de levedad? Esto es lo que plantea Kundera y esto es lo que yo quiero plantearle esta noche. Si no estamos en presencia de un gobierno que hace exactamente esto, que ataca directamente los lugares de amarra que tenemos quienes formamos parte de una sociedad, si no está planteado en este gobierno y en sus políticas muchas veces que tenemos que olvidarnos de nuestra historia, de los símbolos que compartimos, de las fechas patrias, si tenemos que olvidarnos de ese capital social que hay y que nos rodea permanentemente, si no se busca romper con todo eso, sencillamente para acotarnos a un mundo donde estamos limitados económicamente y donde la perspectiva es que hay que esperar porque lo mejor está por venir y porque lo peor ya pasó. Mire, hay muchísimos datos económicos, vamos a ir repasándolos a lo largo del programa, pero déjeme comentarle dos o tres que demuestran fehacientemente que esto está pasando en la Argentina. La actividad económica en el día de ayer cayó
prácticamente 7%, es el dato de marzo que calcula el INDEC y demuestra que desde hace 11 meses la Argentina no solo no crece, sino que cae. Y esto ha generado mayor desempleo y genera mayor pobreza y mayor indigencia. Pero hay, por supuesto, muchísimo más. Hoy hay dos datos de la realidad que me parece que tenemos que comentar. Uno de ellos habla de la canasta básica total, que en la Argentina ya es de 30.000 pesos prácticamente. Esto es comprar algo de ropa, comprar alimentos y pagar algunos servicios públicos. Y si uno compara esos 30.000 pesos con los 12.500 pesos que tienen una relación directa con el salario mínimo vital y móvil, nos damos cuenta que queda lejísimos. Y si comparamos las jubilaciones que están en 10.400 pesos, nos damos cuenta que ni siquiera con 2 jubilaciones, que hacen falta 3 jubilaciones para que esa familia pueda llegar a fin de mes. Y ese cálculo ni siquiera incorpora el pago de un alquiler. Fíjese de lo que estamos hablando. Quiero terminar también hablándole de la desigualdad, que hoy es también un dato importante para compartir, porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el INDEC está calculando que la diferencia de ingresos, presta atención, la diferencia en el salario del 10% de la población que mejores ingresos tiene versus el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires que ingresos más bajos tiene, esa diferencia es de 175 veces. Es récord histórico para la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que hay mayor desigualdad en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, y con esto quiero cerrar el comentario, que si uno tomase todos los ingresos que tienen todas las familias de la ciudad de Buenos Aires y los pusiese sobre una mesa, todos los ingresos en un mes, todos los salarios que se pagan en un mes, y los pone sobre una mesa, el 10% de la población que mejores ingresos tiene se queda con más del 50% del total de esa riqueza, y que el 10% más pobre se queda, ¿sabe con cuánto? Con solamente el 0,3%. De eso hablamos cuando hablamos de desigualdad. Es una Argentina más desigual, por supuesto. Es una Argentina que es más injusta, que es menos inclusiva. Y déjeme preguntarle esta noche si en todo eso no campea a sus anchas el miedo y la incertidumbre. Pero sobre todas las cosas, déjeme preguntarle también si usted y yo, y quienes estamos hoy reunidos aquí, no somos víctimas, en definitiva, de la insoportable levedad de aquellos que están en el poder.